Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura continuamos con el romanticismo peruano. La semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos sobre el contexto que era la era del guano, la llamada prosperidad falaz. Bueno, ahora tenemos al máximo representante de nuestro romanticismo en nuestro país. Recordemos que el romanticismo en nuestro país tuvo dos vertientes: la vertiente sentimental, donde vimos a Carlos Augusto Salaverry, y el romanticismo histórico o nacional, donde tenemos al gran Ricardo Palma Soriano, conocido como el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma fue miembro de la Academia Española, miembro de la Academia de la Lengua Española y de la Academia de la Lengua Peruana, ¿no es cierto? Fue reconocido también internacionalmente. Ahora, tuvo participación en la política, es más, participó en dos batallas importantes, cuando nos enfrentamos en el combate de 2 de mayo y en una de las batallas, la batalla de Miraflores, donde se buscaba pues frenar a los chilenos cuando llegaron a Lima. Muy bien, tenemos que tras la Guerra de Chile asumió la dirección de la Biblioteca Nacional. Lo que pasa es que cuando se desató la Guerra de Chile, ¿no es cierto?, la guerra con Chile, bueno, en esta batalla de Miraflores, lamentablemente se incendió la Biblioteca Nacional. Se perdieron grandes libros y es más, se extravió uno de los libros de Ricardo Palma, Los Marañones. Se decía que era una novela histórica que estaba terminando, pero lamentablemente se perdió el manuscrito. Muy bien, ahora, después del incendio pues se perdieron muchísimos libros y le dieron la dirección a Ricardo Palma. Y lo que hizo Ricardo Palma fue ir a tocar de casa en casa preguntando si tenían libros para donar a la nueva Biblioteca Nacional. La gente le daba algunos de sus manuscritos que estaba, y grandes poetas que había en ese tiempo y grandes escritores también hacían donaciones de sus bibliotecas personales. Y es por eso que ir pidiendo de puerta en puerta le valió el apelativo del bibliotecario mendigo. Ricardo Palma fue uno de esos románticos que creía que el país tenía esperanza de poder surgir luego de la guerra con Chile, pero recordemos que caímos en una de nuestras peores crisis luego de esta guerra. Muy bien, su aporte más importante de la literatura fue la creación de las llamadas tradiciones. Las tradiciones son una mezcla de historia, ¿no es cierto?, porque tienen un contexto histórico verdadero, y ficción, quiere decir que hay hechos que están en la mente de Ricardo Palma, con un fin anecdótico. ¿Cómo es una anécdota? Algo gracioso, ¿no es cierto?, que nos haya ocurrido, algo que cause interés. Utiliza el lenguaje popular. Esto fue muy importante de allí, porque Ricardo Palma fue descendiente su familia era afrodescendiente. Esto significa que su lenguaje pues era también como los negros de ese tiempo, conocían mucho del lenguaje de la clase media y de la clase baja, con ironía, siempre para poder causar, ¿no es cierto?, buscar la risa en el espectador, bueno, en el lector en este caso. Muy bien, ahora, son 453 tradiciones en total que escribió Ricardo Palma. La primera se llama Consolación y la última Una visita al Mariscal Santa Cruz. Abarcó diferentes periodos. Tenemos la época preincaica y la época incaica, las cuales principalmente nos van a hablar sobre ciertos mitos, también mezclados con algunas cosas irreales y la religiosa. La época virreinal o colonial, que es la favorita de Ricardo Palma. Se ve la admiración que tenía por esta época en la que éramos colonia. Y la época de la República, pero nunca tocó el tema de la guerra con Chile durante este periodo. Ahora, las tradiciones son muy importantes y, como vimos, tratan de mezclar la historia, las costumbres y las creencias que tenían los peruanos. Por ejemplo, hay una tradición que habla sobre Santa Rosa de Lima. Dice que Santa Rosa de Lima estaba orando y pidiendo pues por el pueblo peruano. Y en eso se le presenta a Dios. Y Dios le dice: Santa Rosa, te voy a cumplir un deseo, pídeme lo que quieras. Señor, yo quiero que mi país sea el que tenga el mejor clima de todos. Y Dios se lo concedió. Es por eso que el Perú no tiene un solo clima. El Perú tiene muchísimos climas. Puede ser invierno aquí y es verano en otras partes, ¿no es cierto? Sale el sol. Bueno, no es que sea verano, ¿no es cierto?, sino que sale el sol en otras partes hay constantes lluvias. Entonces vemos que hay diferentes microclimas en un país ahí. Nosotros deberíamos estar por ejemplo, en esta época en invierno todo el país, ¿no es cierto?, todo lo que viene a ser nuestro continente, toda la parte del continente americano. Pero ¿qué es lo que pasa? El Perú es diferente. Por ejemplo, una de las regiones Bagua
en estos tiempos es cuando tiene el clima más caluroso todavía. Ahora, Dios estaba yendo y Santa Rosa le dice, espera Dios, por favor, un deseo más. Y le dice, bueno, está bien, dime Santa Rosa, ¿qué es lo que quieres? Dios, quiero que mi país sea uno de los más ricos de todos. Y Dios se lo concedió. Por eso el Perú tiene infinitas minas, ¿no es cierto?, con grandes recursos. Santa Rosa dice, Dios, por favor, una más. Y Dios ya un poquito molesto, ya Santa Rosa, ¿qué quieres? Dios, quiero que las mujeres de mi país sean las más hermosas y los hombres los más inteligentes. Y Dios se lo concedió, ¿no es cierto? Y le dice, Dios, por favor, quiero pedirte el último. Quiero que mi país tenga los gobernantes más sinceros y los mejores de todos. Pero Dios ya estaba harto y le dijo, ¿sabes qué, Santa Rosa? No molestes y vete a cocinar buñuelos. Es por eso que lamentablemente nuestro país tuvo los peores gobernantes y los más corruptos hasta el día de hoy. Gracias a que Santa Rosa no pidió, ¿no es cierto?, un deseo, pues ese deseo desde el inicio. Esa es una de las tradiciones más importantes de Ricardo Palma y también hay muchas que tienen este aspecto anecdótico. Ricardo Palma viene a ser el representante más importante del romanticismo en nuestro país. Muy bien, chicos, ahora continuamos con las preguntas sobre nuestro tema de romanticismo histórico, que era Ricardo Palma. Muy bien, las preguntas de rumbo a la universidad. Nos dice la primera, Ricardo Palma privilegia en sus tradiciones los temas. Como dijimos, va a tocar diferentes temas como la época preincaica, la época incaica, la época virreinal y la época de la república, virreinal o colonial, ¿no? Y su época favorita fue la época colonial. Parece que tuvo mucha admiración por esta época y sus mejores tradiciones son de ese momento. Ahora, se considera como elementos característicos de las tradiciones peruanas de Palma menos una. La leyenda romántica, obviamente porque estamos hablando de romanticismo. La oralidad, sí, como les dije, debido al contacto que tiene con su familia, la oralidad era bastante obvia dentro de sus tradiciones. El cuadro costumbrista también, porque nos muestra las costumbres de la época. El humor, de hecho, es uno de los puntos centrales y no se encuentra la fábula, porque no hay nada que razonar, no hay nada que pensar, como las moralejas, ¿no es cierto? No hay eso. En la 5, Ricardo Palma es un autor romántico por su vinculación con la poesía. Recordemos que Ricardo Palma manejó diferentes géneros. Manejó la poesía, el ensayo y, bueno, este aspecto de las tradiciones que estaría dentro del género narrativo también. Entre las obras históricas de Ricardo Palma destacan, pues tenemos aquí Tradiciones Peruanas, ¿no? Obviamente donde vemos parte de lo que viene a ser nuestro país, ¿no es cierto? Las costumbres, lo que sucedía en aquel tiempo. Fue llamado bibliotecario mendigo por haber reconstruido la biblioteca en base a donaciones de las personas. Bueno, Ricardo Palma, ¿no es cierto? Después de la guerra con Chile, se le nombró director de la Biblioteca Nacional y es lo que él hacía. Por eso le dieron el apelativo. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues primero transcribir en el cuaderno la parte teórica, quiere decir la parte de la pizarra. En el libro lo que yo ya he desarrollado y de tarea. En el libro, la lectura de la página 103, que es una tradición muy buena de Ricardo Palma. Rumbo a la universidad, los números pares, que están en la página 104. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes en el cuaderno? Analiza la tradición al pie de la letra. Van a buscar esta tradición y en el análisis, ¿qué significa? Ustedes van a señalarme los personajes con las funciones que tienen dentro de la tradición, es decir, por ejemplo, Juanito, sargento, Roberto, cura, así, los papeles que juegan. Un argumento, quiere decir un pequeño resumen sobre la tradición, y un aporte crítico, eso por parte de ustedes. ¿Qué quiere decir al final? ¿Qué les pareció a ustedes la tradición de Ricardo Palma? Tampoco me van a decir, me pareció buena, me pareció mala. No, tiene que ser con su acento. Me parece bien, veo que rescata estos valores del Perú, veo también que nos cuenta sobre estas costumbres en el Perú, trata de satirizar tal cosa, esos aspectos. Así quiero que sea la respuesta en aporte crítico, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el cuaderno sobre las tradiciones de Ricardo Palma.